Comenzamos, abrimos la persiana y comienza D-Match. Hola a todos, abrazo grande, bienvenidos. No olviden, ustedes y nosotros hacemos equipo. Es un gran placer para todos nosotros contar con el respaldo, la complicidad de ustedes y por eso los seguimos invitando para que vayan a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y aquí en nuestro canal de YouTube. Comenzamos esto que se llama D-Match. Fútbol, dinámica de lo impensado. Teoría defendida por el periodista argentino Dante Panzeri. Y dinámica de lo impensado porque cualquier cosa puede pasar. Si lo aplicamos al descenso en Colombia, los que comenzaron mal van mejorando. Los que comenzaron bien han ido decayendo. Cualquier cosa puede pasar. Lo cierto del caso es que en la tabla del promedio del descenso aún todavía no hay nada escrito. Se partió en dos el campeonato. 10 fechas cumplidas y quedan las últimas 10 jornadas. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar allá abajo? O sea, mira uno para abajo y hay una colada impresionante de equipos involucrados. Allá veo el Pereira, está el Atlético Huila, muy en el fondo está el Quindío. Ojo que Jaguares cada vez que lo estoy viendo un poco más abajo. El tema está interesante. Pero por mucho que hablemos del descenso, no nos metamos mentiras. Aquí lo que importa son los números. Lo que importan son las estadísticas. Hemos preparado aquí en D-Match una herramienta tecnológica muy interesante. Y como lo que importan son las estadísticas, pues hombre, veamos estadísticas. Bueno, hablamos de estadísticas porque obviamente hacemos valoraciones cualitativas. Hay una serie de variables, de situaciones que hay que tener en cuenta en este análisis del descenso, pero los números no mienten. Las estadísticas marcan tendencia. Y hoy traemos en D-Match la tecnología al servicio de esas estadísticas. Queremos mostrarles, ya van a ver nuestra tecnología, queremos mostrarles un cuadro, un gráfico en el que podamos entender cuál ha sido la producción de los equipos del eje cafetero. Miren esta belleza que la voy monitoreando desde acá, es el cuadro de descenso de D-Match. Bueno, el cuadro de descenso de los equipos del fútbol colombiano diseñado por D-Match para que ustedes entiendan perfectamente lo que está pasando. Vemos 4 barras, 4 colores, azul, rojo, verde y amarillo. Como pueden ver en la parte de abajo, el verde corresponde al Deportes Quindío, el rojo al Deportivo Pereira, el amarillo al Atlético Huila y el azul para Jaguares. Y vamos a comenzar mostrando el desempeño de cada uno de los equipos. Comenzamos con Jaguares. Primera fecha, Jaguares obtiene su resultado, llega a 94 puntos y empieza a ascender. Segunda fecha, empate. Tercera fecha, victoria, subió a 98 puntos. Cuarta fecha, victoria, estaba en 101 puntos y fue sumando hasta la fecha 6. Miren que en la fecha 6 se aplana la curva de rendimiento, que es cuando acumuló 3 derrotas consecutivas. Y finalmente, en la fecha 10, el equipo de Jaguares se encumbra a los 108 puntos. Empezó muy bien, se aplanó y en la última jornada volvió a subir. Vamos ahora a hablar del Deportivo Pereira, que es el que sigue en la tabla. Ahí está el comparativo con Jaguares, pero revisamos solamente por ahora el Deportivo Pereira. Comenzó después de 2 derrotas, vino a ganar su primer partido en la tercera fecha. Vemos que llegó a 91 puntos, partido de 88 puntos. Empate, victoria, empate. Vinieron las 2 victorias al hilo y 2 empates consecutivos. Y Deportivo Pereira está en este momento instalado con 103 puntos en la tabla del promedio del descenso. La curva de ascenso del Pereira es significativa y si la comparamos con Jaguares, notamos un detalle. Arrancó la brecha con 6 puntos de diferencia, 88 a 94, y resulta que en este momento está a 5 puntos el Pereira de Jaguares. Pudieron haber sido 3 de no haber perdido a última hora con Envigado, como lo tuvo en la fecha número 9. Ahí la están viendo ustedes en la parte de abajo, fecha 9, cómo esa brecha entre Jaguares y Deportivo Pereira se acortó a 3 puntos. Pereira con 102 puntos y Jaguares con 105 puntos. Bueno, pero creo que está el Pereira cada vez acercándose mucho más a Jaguares en esa tarea de alar la cuerda, alar la pita y acercar al equipo de Jaguares. Bueno, vamos ahora a hablar del Deportes Quindío. Atención Armenia, aquí está el Deportes Quindío. Comparativo con Jaguares y con Deportivo Pereira. Nos quedamos solo con el Deportes Quindío. El Deportes Quindío ha sido irregular. Comenzó bien, luego hubo una curva aplanada entre la fecha 4 y la fecha 6, luego se estiró de una manera impresionante hasta la jornada número 8
Y después de la jornada número 8, le ha costado al equipo de Oscar Héctor Quintabani. Recordemos que hubo derrota de por medio en Pasto y recién vino a empatar en su visita ante Envigado. Esa es la curva, la verde del Deportes Quindío. La comparamos con Jaguares, que es el que está en la parte de arriba y que queremos o que se quiere dar alcance. Miren que hoy, ojo con el Quindío, la brecha entre Jaguares y el Quindío está más amplia de cuando comenzó el campeonato. Ese es un aspecto a tener en cuenta. Es decir, le está costando al equipo de Quintabani, sobre todo en las últimas fechas, porque miremos que en la fecha 8 y la fecha 9 estuvieron el Quindío con 101 puntos y Jaguares con 105 puntos. Es decir, lo tuvo a 4 puntos durante 2 jornadas consecutivas. No puede aflojar el Deportes Quindío. Y nos venimos a ver al Atlético Huila. Primero el Atlético Huila, comparativo con Jaguares y el Quindío, y el Deportivo Pereira. Aquí está el cuadro. Nos quedamos con el Atlético Huila. Ustedes pueden ver que el rendimiento del Huila es el siguiente. Arrancó con 88 puntos, victoria, empate, se encumbró de la fecha 6 a la 7 a 94 puntos. ¿Por qué esta diferencia tan abismal? Porque el Atlético Huila habitualmente no gana. Esa fue la fecha en la que el Atlético Huila le ganó al Deportivo Independiente Medellín. Y a partir de ese punto, de la victoria en la fecha 7, está aplanado el Huila. No ha sumado un solo punto, 3 derrotas consecutivas. Y con relación a los rivales directos del descenso, primero con Jaguares, una diferencia abismal. No le va a dar seguramente para alcanzar a Jaguares. ¿Cómo está el Huila con relación al Pereira? Hay una diferencia grande. Partieron del mismo puntaje, 88 puntos, y miren la ventaja que le ha alcanzado Deportivo Pereira. ¿Y cómo está el Huila con relación al Quindío? Están ahí. El Quindío había alcanzado una diferencia muy interesante. Este es Pereira, perdón. Aquí está el Huila. Y marcó finalmente en la recta final, por lo menos de este primer bloque del campeonato, una diferencia muy importante el Deportes Quindío. La tendencia dice que Atlético Huila, revisando los 4 rendimientos de los 4 equipos en esta tabla del descenso elaborada por Dimatch, para que entiendan ustedes el rendimiento de los equipos, primero que Jaguares no es inalcanzable, está cerca el Pereira de Jaguares y no está muy lejos el Quindío de Jaguares. El que sí está lejos de Jaguares es el cuadro Atlético Huila. Ahí está entonces la estadística para que se hagan una idea. Repito, el de azul es el rendimiento de Jaguares, el de verde el rendimiento del Deportes Quindío, el de rojo el rendimiento del Pereira y el de amarillo es el rendimiento del Atlético Huila. Un detalle, saquemos a Jaguares y así está hoy la tabla de los 3 equipos que arrancaron con 88 puntos. Deportivo Pereira, Deportes Quindío y el Atlético Huila. Quindío y Pereira hacen la tarea por salvar categoría y van a la casa del de azul, que es Jaguares. Y por ahora el Atlético Huila parece que está sembrado con intenciones de regresar a la segunda división del fútbol colombiano. La tabla del descenso en este ejercicio que hacemos en Dimatch, así está, el cuadro estadístico del rendimiento de los 4 equipos que están peleando por no descender en el fútbol colombiano. Los ojos del descenso en Colombia apuntan a Neiva, Armenia, Pereira, principalmente estas 3 ciudades, y vamos a comenzar hablando del Atlético Huila. Está sentenciado el Atlético Huila para el descenso. La campaña de Atlético Huila está dictando sentencia para que retorne el equipo Pita a la segunda división. Punto a favor del Atlético Huila. Tiene técnico nuevo, Rujana, tiene mucha experiencia y aún tienen, digamos, de alguna manera esa génesis futbolística que trae el equipo desde la B. Factor en contra del Atlético Huila, el chip. Cuando un equipo se acostumbra a perder, difícilmente sale del atolladero, difícilmente cambia el chip de perdedor a ganador y juega en contra del Atlético Huila. Vamos a comenzar entrando en detalle con los equipos y comenzamos en Huila. Y nos vamos al sur, al sur, al sur, al sur del Cerro del Pacandé. Está la tierra bonita, esa tierra opita que me vio nacer, dice la canción de Silvio Villalba, y allá tenemos un invitado muy especial. ¿Quién será el invitado? Averígüelo Vargas. Pues bien, se trata de don Carlos Andrés Vargas. Carlos Andrés, un placer saludarlo. Gracias por aceptar la invitación aquí en Dimatch. Y de entrada le pregunto cómo va todo por Neiva, cómo van las cosas en esa hermosa tierra opita. Hola Mauricio, un saludo cordial para usted, para Víctor, para todos los seguidores. Pues muy bien, gracias a Dios. Estamos bien en Neiva, agradecidos con Dios por la vida, porque tenemos salud y porque las cosas que pasan pues siempre serán para algo bueno.
Es verdad, es verdad. Agradeciendo su generosidad, vamos a establecer este contacto, vamos a estar conversando algunos minutos y de entrada le pregunto, Carlos Andrés, por el tema Atlético Huila. ¿Qué se habla en Neiva? ¿Cómo se percibe ese ambiente en torno a la campaña que por ahora es muy preocupante en torno al equipo Pico? La gente está triste y sus razones tendrá para estarlo. Creo que algún grupo de aficionados se encuentran escépticos, producto de la realidad de Atlético Huila. Pero si bien es cierto que los números no son alentadores, también es claro que en el deporte y en el fútbol nada hay escrito. Todo puede pasar en el deporte de alto rendimiento. 2 más 2 nunca será 4. Y las cosas no son como inician, sino como terminan. Y creo que mientras el enfermo presente signos vitales, mientras matemáticamente Huila tenga la opción de buscar permanecer en la A, pues la fe se mantiene intacta, mi estimado Mauricio. Sí, es cierto, y lo hablábamos ahorita, lo está diciendo, esto no es como comienza, sino como termina, pero digamos que Atlético Huila da un timonazo en lo que va del campeonato, se va Dairon Pérez, un técnico que aspiro no se pierda para el fútbol colombiano, se siga preparando, se siga capacitando, y llega el técnico Rujana. No ha sido fácil para Alberto Rujana el despegar con ese Atlético Huila. Hay ilusión de pronto que reaparezca ese Rujana de buena hoja de vida, que ya dejó huella y marcó historia con Atlético Huila y que tenga la posibilidad de salvar al Atlético Huila de esta angustiosa lucha por el descenso? Los cambios se hacen para mejorar. Alberto Rujana es un técnico estudioso, preparado, una enciclopedia del fútbol, y eso no es un secreto para nadie. Creo que lo que se aprende nunca jamás se olvida. Alberto Rujana sabe, conoce muy bien de su profesión, sabe lo que está haciendo, sabe lo que asumió, y en lo futbolístico me parece que Huila ha mostrado un poco de mejoría. Veo un equipo, desde que tomó el técnico Alberto Rujana, el equipo cuando juega ante Bucaramanga, veo un equipo con mucha más identidad futbolística, con mucha más estructura, con mucho más trabajo en la cancha, con mucho más orden táctico en ese rectángulo de juego. Me parece que, si bien es cierto, decir que Alberto Rujana tiene la varita mágica para salvarnos del descenso, pues sería muy ligero en mi apreciación y un poco imprudente en la misma. Considero que mientras se hagan las cosas con honestidad, se hagan las cosas bien, con respeto, pues las cosas vendrán por añadidura. Me parece que es simplemente de sentido común. Hoy más que nunca se requiere de una buena armonía, se requiere de un técnico que, más allá de tener conocimientos en lo táctico, en lo técnico, en la fundamentación, conocimientos por doquier en el tema futbolístico, se requiere una persona que llegue al corazón del jugador en estos momentos difíciles, que arrope a su jugador, que lo invite a manejar ese espíritu combativo para sacar lo mejor de sí en un momento trascendental en donde Huila se juega su permanencia en la categoría de la A. A propósito de jugadores, Carlos Andrés, quedan 10 fechas. Hay expectativa con Rujana. Hay nómina, hay plantilla de jugadores con que afrontar estos 10 partidos y pelear hasta el final la permanencia en primera. Si usted me dice, me pregunta por nombres rimbombantes, pues yo tendría que decirle, no hay nómina. Pero si me pregunta por todo lo que le he visto al Atlético Huila en el fútbol de la B, creo que sí hay un buen recurso humano. Esto pasa por lo actitudinal. En la medida que Huila se empodere, en la medida que Huila se olvide de que está disputando el tema del descenso, creo que se va a tener una mejor disposición en la cancha. Pienso que la aptitud no está en duda porque hay condiciones, hay un buen recurso humano, hay muy buenos jugadores. No se puede olvidar jugar de la noche a la mañana. Huila
y son muy buenos partidos en la B. Esto es de repasar, esto es de repeticiones, pero también esto es de actitud, esto es de pundonor deportivo, esto es de vergüenza deportiva. Y en la medida que Huila sea coherente y su discurso sea intacto y se refleje en la cancha, pues muy seguramente se van a conseguir buenos resultados y vamos a tener que decir, bueno, Huila continuará en el fútbol de la A. Así es. Bueno, me parece que es una posición muy centrada, la suya, Carlos Andrés, en torno al Atlético Huila. ¿Qué se quiere en el fútbol colombiano? Que estos equipos tradicionales, los históricos como el Pereira y el Quindío, que están peleando también en la tabla del promedio del descenso, Atlético Huila, que ya está haciendo su propia historia y que ya podríamos decir que está dentro del grupo de los tradicionales, pues no vuelvan a segunda división, pero lamentablemente la pelea en la tabla del promedio va a dictar sentencia para uno de estos dos equipos o para uno de estos tres equipos o para dos de estos tres equipos, depende de lo que pase con Jaguares y por qué no con el mismo Patriotas. Pues hombre, Carlos Andrés, quiero agradecerle este contacto. Rápidamente le pregunto algo muy puntual para la parte final y le pido que sea puntual. El estadio Guillermo Plazas Alcid. ¿Qué pasa con el estadio? ¿Cómo está el tema del escenario que la verdad uno lo ve en un estado muy deplorable? Una vergüenza. Pero en ese tema quiero decirle algo, para ser puntual. Ya esta administración municipal le metió la mano, arrancaron las obras y se espera que antes de que termine este gobierno del alcalde Gorky Muñoz, pues los neivanos le presentemos un nuevo escenario para jugar el fútbol como debe ser a todos los colombianos. Bueno, muy bien, esperemos que sea así. Carlos Andrés, un abrazo grande hasta Neiva, a toda esa tierra del departamento del Huila. Espero que sigamos en contacto y, por qué no, al final de la temporada estar celebrando que se queda el Atlético Huila en primera división. Muchas gracias por aceptar este contacto. No, Mauricio, a usted, a Víctor, a todos sus seguidores, un abrazo, muchas bendiciones. Y el fútbol es un juego, esto no es de morirnos. Bueno, si tenemos que irnos para la B, que sea con decoro, que sean con 11 valientes en la cancha, dando su vida, si me aceptan el término, para salvar la categoría. Si no es así, bueno, pues tendrá Huila que luchar para regresar nuevamente al fútbol de la A, pero queremos y creemos que este Huila va a dar lo mejor de sí en estas 10 fechas que restan, y lo mejor que le puede pasar al Atlético Huila, ¿sabe qué es? Que los rivales crean que el farolito dice al descenso es el Atlético Huila, porque se van a llenar de confianza y entonces, sin querer queriendo, van a subvalorar a un Atlético Huila que aún está vivo. Así es, esa es una buena reflexión. Atentos Pereira, atentos Quindío, atentos Jaguares, esa es una buena reflexión. El invitado, Carlos Andrés Vargas, averígüelo Vargas. Un abrazo en la ciudad de Neiva. El Atlético Huila también tiene su espacio aquí en Dimatch. Esto es Dimatch, show deportivo. ¿Qué pensará el hincha del Atlético Huila? Es que la situación del Atlético Huila es compleja. Asciende, la verdad los resultados no han sido los mejores, pero ¿le dará a Rujana? ¿Confían en Rujana? Un técnico querido por los huilenses. Déjenos sus mensajes, opinen. ¿Qué piensan ustedes de lo que puede pasar con el cuadro Atlético Huila? Déjenos sus comentarios aquí en Dimatch. Muy bien, y de Neiva, departamento del Huila, vamos al eje cafetero, departamento del Quindío, más exactamente a la ciudad de Armenia. Y hablamos del Deportes Quindío, un equipo que ha tenido una campaña irregular. Ya lo veíamos en las estadísticas, viene de más a menos, veremos qué va a pasar. Fortalezas del Quindío, gran técnico, gran cuerpo técnico liderado por Oscar Héctor Quintabani, plantilla joven, una idea de juego definida. Aspectos en contra, yo pensaría que las bajas, las lesiones. Si no fuera por las bajas y las lesiones, a lo mejor la historia del Quindío hoy sería totalmente diferente. Pero para hablar del Quindío, aterrizamos en Armenia, vamos a la ciudad Milagro e invitamos a Andrés Noza, periodista quindiano. Andrés, bienvenido, gracias por estar otra vez con nosotros y cuéntenos un poco cómo se está viviendo el ambiente en Armenia, sobre todo por estos días que parece ser que la credibilidad en torno al Quindío no es la mejor. Andrés, un abrazo, gracias, bienvenido. Hola Mauricio, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted, para toda su enorme audiencia en Dimatch. Bueno, nos atañe hoy el tema del descenso y pues definitivamente nos tiene muy preocupados lo que está ocurriendo, especialmente en la ciudad de Armenia en las últimas fechas con el Deportes Quindío. La baja de jugadores importantes por lesión.
la baja de otros jugadores importantes por temas netamente extrafutbolísticos, contractuales, que de alguna manera han sumado para que el Deportes Quindío no haya podido continuar con la buena campaña que estaba realizando. La campaña del Quindío aparentemente es buena, los números dicen que es octavo en la tabla, pero esa no es la tabla que tiene que mirar el Quindío tiene que mirar la tabla del promedio, y ahí infortunadamente hoy está en zona roja, disputándose esa permanencia con el Deportivo Pereira, infortunadamente para nosotros en el eje cafetero, metiendo en el baile a Jaguares, que dio un golpe de autoridad ante América en la fecha anterior, y a Patriotas, que está aflojando de a poco, porque creo que lo de Huila ya está prácticamente cocinado. En el fútbol cualquier cosa puede pasar, pero el Huila está dejando perder puntos partido tras partido. Ya hoy, en la mitad de nuestro torneo, creo que será muy complicado descontarle 9 puntos al Deportivo Pereira y 8 puntos al Quindío, que es lo que es la diferencia hoy. Esperemos qué va a ocurrir. Vienen partidos muy difíciles para todos los equipos, muy difíciles para todos los equipos. Pereira tiene 2 rivales de quilates, Deportivo Cali y Atlético Nacional, en las próximas fechas. Quindío tiene a Medellín, que viene en alza con Comesaña. Luego contra Equidad en Bogotá, que es complicadísimo. Y tras eso vendrá el clásico Quindío-Pereira, que creo que eso marcará de alguna manera el futuro de ambos equipos en esta categoría. Esperemos que puedan salir de ahí y que el tema de Jaguares y de Patriotas quizá podamos meterlos en el baile un poco más cerca, porque ninguno quiere, o en esta zona no queremos que Pereira o Quindío vuelvan al infierno de la B. Patriotas tiene un calendario muy complicado. Se viene Tolima, se viene Junior para Patriotas. Esperemos qué pasa. Pero por fútbol, hoy Pereira está muy bien. Por fútbol, Quindío se vino abajo por todas las bajas, valga la redundancia. Pero esperemos que en este último tramo del campeonato, en esta mitad que falta, Quindío y Pereira puedan sumar la cantidad de puntos necesarios para salvarse de ese infierno de la B. Un saludo, Mauricio. Un placer. Muy bien, muchas gracias, Andrés Nosa, gran señor y gran periodista. Y felicidades, Andrés, el letretito que tenía ahí de felicidades, eso es lo que queremos, ser felices, y que ojalá, digamos, en torno al fútbol, por lo menos como región, las cosas vayan bien. En Dimash seguimos pensando como región. Por eso trabajamos también en pro del Once Caldas, esperamos que el Once Caldas salga a flote, del Pereira y el Quindío, que queremos se mantengan también en la primera división del fútbol colombiano. Y para hablar del Pereira, pues vamos de Armenia al departamento de Risaralda, Pereira. Vamos a saludar a un gran colega, Sebastián Ospina, que nos habla del Pereira, que anda bien, anda en racha, tendrá que aprovecharlo, y por supuesto, pues esperamos que la parte física le dé al Pereira. ¿Y qué va a pasar con esa doble confrontación o ese doble reto, Liga y Copa? Pues de eso vamos a hablar con Sebastián Ospina. Un placer, Sebas. Un abrazo, ¿cómo está? Hola, Mauro, muchas gracias. Un saludo muy cordial para usted y por supuesto el saludo para todos los seguidores de Dimash. Felicitaciones por este proyecto futbolero. Y hablando puntualmente del Deportivo Pereira con el descenso, si el campeonato hace un corte en este momento, como vamos en la mitad, pues no estaría perdiendo la categoría y se está haciendo la tarea. El equipo ha mejorado futbolísticamente, tiene todavía algunas falencias en la manera en cómo se cierran los partidos, porque los puntos que ha dejado escapar frente a Santa Fe, frente a Junior y frente a Equidad, pues le ha negado esa opción de escalar más quizás en la tabla del descenso, estar ahí a la par, no sé, de equipos como el mismo Jaguares y el mismo Alianza Petrolera. De todas maneras, lo que está haciendo el profesor Alexis Márquez y sus dirigidos es bueno. Falta la otra mitad del campeonato, donde tendrá que ver rivales de su mismo talante, es decir, rivales directos en la lucha por no descender, y también va a tener que enfrentar a rivales que están buscando clasificación. Pero me parece que la campaña del Pereira por el momento, pensando en el tema del descenso, es buena porque está consiguiendo el objetivo. Bueno, vale, Sebas, por supuesto, eso es innegable. Pero se nos viene el doble reto. La instancia definitiva en Copa Colombia y la instancia definitiva en la Liga por salvar categoría. ¿Cómo analiza esa parte? ¿Le preocupa o no le preocupa? Porque realmente uno siente que llegará el momento en que tendrá que atender a uno de los dos campeonatos, porque a los dos no le va a alcanzar seguramente al Pereira.
Mauro, sinceramente, que el Deportivo Pereira esté jugando la semifinal o vaya a jugar la semifinal de la Copa es bastante sorpresivo porque no estaba en los pronósticos de absolutamente nadie en Colombia para hablar del tema de la Copa. Va a enfrentar a un rival que es complejo, que es el actual campeón del fútbol colombiano, que es el Deportes Tolima. De cierta forma, le valoramos muchísimo lo que está haciendo Alexis Márquez en esa combinación de la Liga y de la Copa con las dos plantillas, aunque recordemos que la nómina del Pereira es un poco reducida. Puede ser contraproducente para el descenso siempre y cuando sus jugadores más importantes tengan alguna dificultad por lesión o por sanción. Eso se vería reflejado en quizás que no ganar en liga por pensar en la Copa se pierda el objetivo número 1 para el Deportivo Pereira en este semestre, que es salvar la categoría, que por ahora lo está haciendo, sí, pero en el momento de enfrentar la Copa va a estar inmiscuido en varios encuentros, porque después de enfrentar a Nacional en condición de local, va a visitar al Deportes Tolima por la semifinal de ida. Luego tendrá un duelo clave que es directo frente al Deportes Quindío en Armenia en la fecha 13. Va a tener una semana larga de descanso para poder pensar en el clásico frente al Once Caldas en condición de local y luego recibirá al Deportes Tolima pensando en la vuelta de la Copa. El problema es si la nómina con la que cuenta actualmente el Deportivo Pereira es suficiente para afrontar estos dos retos y especialmente sostener el tema de no descender y también pensar, ¿por qué no?, en un torneo internacional como los hinchas lo avisoran y se ilusionan en este momento. Es verdad, es verdad. Además, de hecho, creo que el ejercicio que hace Sebastián es muy interesante, el de hablar de los partidos de Liga y Copa para darnos cuenta que el calendario se puede apretar para el equipo matecaña. Y en torno a lo que se viene, Sebas, ¿cómo ve, cómo analiza, cómo avisora mejor esa recta final del calendario del Pereira? En el entendido de que esa pelea entre Pereira, Quindío y Huila puede entrar o pueden entrar en la conversación Jaguares y por qué no el equipo de Patriotas. ¿Cómo ve esa situación? Mauro, la segunda parte del campeonato va a ser difícil, creo que para todos los equipos y especialmente a estos que están jugando por no descender. No, hablo del Quindío, del Pereira, del mismo Huila, aunque Huila la verdad se está quedando muy rápido y tiene una cara de regresar a segunda división que ni se imagina. Para meter a Jaguares y a Patriotas en la conversación, pues ellos se pueden meter solitos si no siguen ganando. Hablo del caso puntual de Patriotas, que lleva varias jornadas sin conseguir una victoria y se está dejando alcanzar por el tema del descenso. En esta, pues, la amenaza para el equipo de Tunja sería que Quindío y Deportivo Pereira empezaran a ganar, y lo mismo Jaguares no se quedara atrás, lo alcanzarían a Patriotas. De todas maneras, en esta segunda parte del campeonato tendremos rivales directos. Hablo del caso puntual del Deportivo Pereira, que en la fecha 13 va a visitar al Quindío, en la fecha 15 visitará a Patriotas, en la fecha 18 va a recibir a Jaguares en condición de local y en la fecha 19 va a visitar al Atlético Huila. Pero yo creo que cuando lleguemos a esa fecha 19 frente al Huila, no sé si por la cantidad de puntos en este momento que Huila está quedado, de verdad, está muy atrás en la tabla del descenso, pues no sé si vaya a tener posibilidades de salvar la categoría. El tema es que el Deportivo Pereira depende de sí mismo para no solo salvarse, sino también meter en esta conversación a otros rivales que están un poquito más arriba, como el mismo Jaguares, y por qué no el tema de Patriotas, que no tiene una buena actuación en este campeonato. Escuchándolo, Sebas, me acordé de Carlos Andrés Vargas, nuestro colega en Neiva, cuando decía, qué bueno que todos den por descendido el Atlético Huila. Todos pensamos en eso, pero cualquier cosa puede pasar. Hombre, Sebas, pues le agradezco esta interacción, su aporte valioso y su concepto.
en torno a esta situación del descenso, lo que está pasando con el Pereira, con el Quindío, el mismo Atlético Huila, lo que pueda pasar con Jaguares y con el equipo de Patriotas. Sebas, un abrazo grande, gracias por estar con nosotros y que no sea ni la primera ni la última. Un abrazo. Mauro, agradeciéndote la invitación aquí a DIMATCH. Estoy muy complacido por tenerme en cuenta para hablar de fútbol y por supuesto del Deportivo Pereira, esperando que el cuadro Matecaña, que el profesor Alexis Márquez consiga el objetivo de salvar la categoría y que si por ahí derecho puede conseguir el tema de una clasificación a la parte de los cuadrangulares y también no se puede dejar de soñar en el tema de Copa Libertadores. Si gana la edición de la Copa Colombia, pues sería muy bueno. Pero creo que lo más importante y lo más inmediato para el conjunto rojiamarillo de la capital risaraldense es salvar la categoría y en el 2022 estar en primera división. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Mauro. Ni me faltaba Sebas. Sebastián Ospina, gran señor también, gran colega, gracias por su participación. Bueno, estuvimos en Neiva, hablamos del Atlético Huila, estuvimos en Armenia, hablamos del Deportes Quindío y estuvimos en Pereira hablando del Deportivo Pereira. La actualidad con estadísticas, concepto y opinión de los equipos involucrados en la tabla del promedio del descenso. Esto es DIMATCH, show deportivo, periodismo responsable, periodismo al pie de la jugada. Muy bien, se nos acabó el tiempo, dimos una ronda muy interesante por las ciudades de los equipos implicados en el promedio del descenso. En Neiva con el Atlético Huila, en Armenia con el Deportes Quindío, en Pereira con Deportivo Pereira. Pero de una cosa estoy seguro, que como esto no es como comienza, sino como termina, y apenas llevamos el 50% del calendario, estoy completamente convencido que al final del mismo va a haber más equipos en discusión. Seguramente Jaguares y por qué no pensar en el equipo de Patriotas de Tunja. ¿Ustedes qué piensan? ¿Habrá más equipos? ¿Se salvará el Huila? ¿Se salvará el Pereira, el Quindío? Déjenos, por supuesto, sus comentarios y sigan haciendo parte de este equipo. Escríbanos, recibimos sugerencias, por supuesto. Hay buzón de sugerencias para que escriban, interactúen con nosotros, opinen, denle like, compartan, para que sigamos creciendo como comunidad y sigamos creciendo como equipo, el equipo DIMATCH. Yo soy Mauricio Gómez Buriticá, el mago, y esto es DIMATCH.